Esa es la palabra que nos va a ir guiando durante el 2024, al año que le hemos puesto envíame a mí. ¿Por qué le pusimos envíame a mí? Porque Dios está diciendo, Jesús estaba diciendo, hey, hay mucha gente que necesita escuchar, pero hay pocos discípulos para ir. Y claro, yo les compartí la semana pasada que cuando yo leí ese versículo me encontré orando mal, porque yo le decía a Dios, que venga gente. Y Jesús diciendo, no tienes que pedir por gente, porque ya gente hay mucha, tienes que pedir ¿por qué? Por discípulos, para que vayan y le hablen a estas personas. Entonces les comenté la semana pasada que una palabra que íbamos a estar escuchando mucho el 2024 es la palabra discípulos. Por eso he titulado mi mensaje el día de hoy, convirtiéndome en un discípulo. Convirtiéndome en un discípulo. ¿Te has preguntado si Jesús estuviera hoy en carne y hueso, así como hace más de 2000 años? ¿Te has hecho la pregunta de si tú fueras uno de sus seguidores? O sea, pregúntate esta mañana, si Jesús estuviera así como yo estoy, en carne y hueso normal, con camiseta y jeans, si Jesús estuviera así, ¿tú serías uno de sus seguidores? ¿O serías uno de sus perseguidores? ¿O serías uno de los que no le creen nada de lo que hace? Porque sabes, la palabra discípulos no es una palabra que viene solo del cristianismo, es una palabra que viene de mucho antes. La palabra discípulo es solamente un aprendiz, alguien que aprende algo, o alguien que sigue algo, o a alguien. Por ejemplo, o sea, si tú eres un discípulo de Jesús, entonces aprendes de Jesús y sigues a Jesús. La palabra discípulo viene de mucho antes. Por ejemplo, Sócrates fue discípulo de Homero, del que escribió no recuerdo cómo se llamó, la Odisea, esa. Sócrates tuvo un discípulo muy importante que fue Platón. ¿Sabes cómo se llamaba Platón? Platón no se llamaba Platón. Platón se llamaba Aristócles. Esa no te la sabías. Lo que pasa es que le decías Platón porque era muy espaldón. Era como yo decirle a alguien cabezón. Era un sobrenombre. Platón tuvo un discípulo muy importante que fue Aristóteles también. Aristóteles tuvo un discípulo muy importante que fue Alejandro Magno. Ahora, imagínate, si es la importancia del discipulado, de tener discípulos. ¿Te imaginas? Imagínate cómo serían las clases de colegio sin estos nombres que te acabo de mencionar. Como la historia sería muy diferente. Porque el discipulado es verdaderamente importante. La enseñanza, transferir enseñanza unos a otros es demasiado importante y Jesús lo sabía. Pero ¿sabes qué pasaba? Que estos discípulos, bueno, a mí me gusta la filosofía, pero no sé si estudiaste Platón o Aristóteles, pero normalmente los discípulos de un maestro se contradecían en sus enseñanzas. Habían veces que se contradecían en el 100% de las ideas. Como Platón creía una cosa y Aristóteles creía otra cosa de un tema, del mismo tema. Pero con Jesús no pasa eso. Nosotros no tenemos que entrar a cambiar las enseñanzas de Jesús, sino cada día ir donde Jesús y dejar que Él nos enseñe a nosotros. Imagínate ese privilegio que tenemos. Tenemos el privilegio de aprender de Jesús mismo, de Dios mismo, del creador del universo. Tenemos el privilegio de aprender de Él. Tenemos el privilegio de ser discípulos de Él, aprendices de Él. ¿Sabes? Porque la palabra discípulo no es nada más que un aprendiz. Alguien que está constantemente aprendiendo. Entonces mi pregunta para ti esta mañana, ¿serás tú un discípulo? ¿Eres tú un discípulo? Porque a Jesús o haces parte de la multitud. Porque a Jesús lo seguía mucha gente. Multitudes de personas seguían a Jesús, pero solo unos pocos tomaban el compromiso, tomaban el acto de decir, yo soy un discípulo. Y cuando tú decidías ser un discípulo, lo que estabas diciendo es que yo voy a entregar mi vida para ser como mi maestro. Yo voy a hacer todo lo posible, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para aprender de mi maestro. De hecho, en las comunidades judías, cuando un rabino te decía, sígueme, tu mamá te decía que el polvo del rabino te inunde por completo. Lo que te estaba diciendo es, camina tan cerca a este hombre que te parezcas a él. Y cuando tú tenías un rabino, cuando tú tenías un maestro, tú querías hacer todo lo que este maestro hacía. Es por eso que Pedro le dijo a Jesús, enséñame a caminar sobre el agua. Claro, porque veía a su maestro caminando sobre el agua. Todos los discípulos querían hacer lo que su maestro hacía. Pero hay una diferencia entre la multitud y los discípulos. Porque hoy todos podemos ser multitud, pero pocos responderán y dirán, yo soy un discípulo. Yo quiero ser un discípulo. La multitud solo pedía milagros. Los discípulos le decían, ayúdanos a hacer milagros nosotros.
La multitud decía, quiero milagros. Y los discípulos decían, enséñame a orar, enséñanos a orar a nosotros. La multitud solo iba por lo que Jesús les podía dar. Entonces Jesús a veces multiplicaba panes y peces y le daba panes y peces a todo el mundo. Pero los discípulos estaban ahí y le preguntaban, ¿cómo hiciste este milagro? Los discípulos se involucraban en el acto de ser parecidos a su maestro. Entonces, la pregunta es, ¿eres multitud o eres discípulo? Porque esa respuesta solo depende de una persona y eres tú. Y voy a repetir lo mismo que dije el domingo pasado. Si eres multitud, Dios no te va a castigar ni va a caer una maldición sobre ti, no. Pero el llamado está abierto para todos. Por eso la Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero uno cree que es porque ya Dios los escogió. No, es porque muy pocos dicen, listo, si son muchos los llamados, yo quiero ir. Entonces, cuando tú dices que sí al llamado, eso te convierte en uno de los escogidos. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero ese rubro de pocos depende de los que digan, yo quiero ir. Entonces, Jesús está llamando personas, como estaba llamando personas desde el siglo I, diciendo, sígueme, ven y tú sígueme, ven y tú sígueme. Y esta gente dejaba sus cosas y seguía al maestro para aprender del maestro. Mi pregunta esta mañana es, ¿estás dispuesto a que Jesús te enseñe? ¿Estás dispuesto a dejarte moldear por Jesús para ser uno de sus discípulos? La palabra discípulos viene también la misma raíz de la palabra disciplina. Discípulos, disciplina. Porque es imposible ser un discípulo de Jesús sin disciplinas espirituales. Y a mí me gustaría que todo el 2024 nosotros nos enfocáramos en tener disciplinas espirituales. Porque no existe un discípulo sin disciplina. Todos los discípulos tienen disciplinas espirituales para llegar a ser como su maestro. Todos y cada uno de ellos. Y obviamente hay muchas disciplinas espirituales, pero a mí me gustaría que en el 2024 nos enfocáramos en 2 disciplinas espirituales. Si las puedes anotar, las anotas para ti y todo. La primera disciplina espiritual es la oración. Tan sencillo pero tan difícil. Parece fácil, pero tener una vida constante de oración es difícil. Es difícil tener una vida diciendo, yo normalmente oro cada mañana. Eso es muy difícil. Pero los que quieren ser discípulos se van a tomar su vida de oración en serio. Los que quieren ser discípulos van a decir, ¿sabes qué? Yo voy a orar. Así sea que no sepa. Los discípulos tampoco sabían y por eso le preguntaban a Jesús, hey Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ellos querían aprender, porque la actitud de un discípulo siempre es una actitud de aprendiz. La actitud de un discípulo es alguien que dice, enséñame a mí. Es por eso que Jesús le decía a los discípulos, vengan, déjenme enseñarles. Yo les quiero enseñar a ustedes también. Entonces, la vida de oración es importante. Pero claro, cuando hablamos de oración, es como, si lo vemos muy lejano y decimos, no, yo no puedo orar media hora, yo no puedo orar 20 minutos porque yo me siento ahí y yo no sé qué decir. No sé si a muchos les ha pasado que van a orar y, dejé prendido esto, el televisor, todo no. Ahí es que empiezan las llamadas. No te habían llamado en todo el día, quieres orar y te llaman. Pasa, pero la vida de oración es una vida, empieza ligero, empieza suave, empieza con el deseo nada más. Entonces vas y apartas 5 minutos de tu día y empiezas a orar. Empieza a dar gracias, no sé qué decir, da gracias. Ya se me acabaron las gratitudes, entonces pídele a Dios. Pero empieza así. Hay alguien que ayer estaba hablando con una persona y él decía, no, yo no le pido a Dios, yo solo le agradezco a Dios. Y decía, pues te estás perdiendo los beneficios de un padre que da. Porque el Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y luego ¿qué dice? Perdona mis pecados. Y nosotros creemos que para pedir el pan primero tenemos que pedir perdón. Pero el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día y luego perdona nuestras ofensas. Como Dios diciendo, primero pide que las ofensas las arreglamos en la mesa. Entonces es importante que en la oración tú des gracias, pidas, agradezcas. Y la oración también es un buen vehículo para tú examinarte a ti mismo. Es un buen vehículo para tú decirle, Dios, examíname. Mira hay un salmo que dice, Dios, examíname y mira para ver si en mí hay camino de maldad. La oración es el vehículo para que nos examinemos. Pero si queremos ser discípulos, tenemos que enfocarnos en que nuestra vida de oración esté bien. Y la segunda disciplina espiritual es la lectura de la Biblia.
Este es un matrimonio que funciona, es oración y Biblia, Biblia y oración. La oración te ayuda mucho a entender esto. Pero la palabra de Dios, en Juan 6 hay una historia donde Jesús está predicando una prédica difícil. Y hay mucha gente que se va. Y Pedro le dijo, los discípulos le dicen, Señor, es que tu enseñanza está siendo muy dura. ¿Quién va a escucharla? Mira que toda la gente se está yendo. Y Jesús le dice a los discípulos, si ustedes quieren, se van también. Y luego Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Eso es. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir el 2024? Si Dios es el que tiene palabras de vida para nosotros. Pero sabes, es imposible saber cuáles son esas palabras de vida con la Biblia cerrada. Es imposible saber. Hay un teólogo que dice, si quieres que Dios te hable, lee la Biblia en voz alta. Claro, porque es ahí donde encontramos la palabra de Dios. Es ahí donde encontramos las cosas que Dios quiere decirnos. Es ahí donde podemos conocer mejor a Dios. Pero un discípulo tiene estas dos disciplinas importantes. Tiene muchas más, pero estas dos son importantes. La vida de oración y la lectura de la Biblia. ¿Cómo empiezas? Pues empiezas paso a paso. Empiezas pequeño. Pero hay algunos enemigos aquí. Cuando queremos tener disciplinas espirituales, cuando queremos volvernos un discípulo de Jesús, hay varios enemigos. Uno de ellos es la prisa. Hay un libro que leí y se lo di a Vale para que se lo leyera. Se llama Elimina la prisa de tu vida. Y está interesante porque al principio el libro te da como un diagnóstico si tienes la enfermedad de la prisa o no. Entonces, por ejemplo, si tú en un centro comercial o en un cajero siempre miras la fila más corta, es porque tienes la enfermedad de la prisa. Si te pasas el semáforo en amarillo, tienes la enfermedad de la prisa. Si no esperas al rojo, es como... Si muchas veces has sentido que tu celular te ha llegado un mensaje y sacas y no ha llegado nada, tienes la enfermedad de la prisa. Hay muchas cosas, claro, como andamos tan rápido, tan rápido, se nos olvida muchas veces hacer pausas para enfocarnos en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos tiempo para todo y a lo último que le sacamos el rato es a lo espiritual, ignorando que si lo espiritual está bien, lo demás va a estar bien. Pero claro, nosotros creemos que es al revés. Es como si todo está bien, lo espiritual está bien. Es como para decir, cuando yo adelgace voy al gimnasio, cuando yo me sane voy a ir al médico. Eso no tiene sentido. No, empiezas y lo haces. Y cuando tu vida espiritual mejora, claro que vas a tener otra perspectiva para ver la vida. Andamos muy rápido y el otro enemigo, seamos honestos, son las redes sociales. Ahora, yo no estoy diciendo que las redes sociales están mal porque yo tengo y las uso. Claro que sí. Pero seamos honestos. Muchos somos discípulos, pero de nuestro TikTok o de nuestros celulares. Muchos somos discípulos de la tecnología. Y claro, como todo está tan rápido, si uno entra al Safari y se demora 5 segundos, uno dice, esta porquería ya no sirve, hay que cambiarla. Claro, porque queremos todo tan rápido y esto nos afecta también. Claro, yo siempre le digo a la gente, mira cuánto tiempo pasas en Instagram. Mira, ahí hay un reporte mensual, semanal. Mira ahí cuánto dice. Y te vas a sorprender. Pero hay un teólogo que se llama John Piper, él dice, las redes sociales demuestran que la oración no es por falta de tiempo. Él dice, no, yo no tengo tiempo para orar. Mira cuánto tiempo pasas en el TikTok. Mira cuánto tiempo pasas en tus redes sociales. Yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que puedes acortar esto un poquito. Para ser discipulado por Jesús en la oración y en la lectura de la Biblia. Es que no sé cómo empezar a leer la Biblia. Empieza por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vas a conocer la historia del maestro, la historia de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Luego me preguntas y ahí vamos conversando. Pero empieza por esos. Si nunca has leído la Biblia o si quieres empezar a retomar el hábito, empieza por esos. Y empieza a conocer a Jesús. Y empieza a decir, Jesús, empieza a adentrarte en la historia como si tú fueras uno más de los discípulos. ¿Sí? La Biblia no hay que leerla como un periódico más, sino involúcrate en ella. Te involucras en ella. Y yo tengo una práctica para leer la Biblia, se llama Lectio Divina. Entonces te la voy a dar, es súper sencilla. Yo oro, luego leo la Biblia, luego pienso en lo que leí y luego hago silencio. Esa es una práctica de los primeros cristianos del siglo I, hacer silencio. ¿Sabes? Y el libro de Elimina la prisa de tu vida dice que a nosotros nos cuesta. Por ejemplo, ¿quién de aquí se baña con música? Cuando va en el carro tiene música, ¿quién es?
Todo. ¿Sabes por qué? Y cuando no la tenemos, nos hace falta. ¿Sabes por qué? El libro explica que muchas veces nos cuesta no tener nada de ruido porque no queremos confrontar nuestros pensamientos. Porque no queremos ver qué estamos pensando. Porque nos da miedo lo que pensamos. Y yo cuando leí esa verdad, yo dije, es cierto. No quiero pensar, entonces yo no escucho casi música, pero yo soy un adicto a las prédicas. Entonces yo escucho prédicas todo el día. Me estoy bañando, escucho una prédica. Pero en el carro escucho una prédica. Siempre estoy haciendo eso. Pero claro, dije, ¿y por qué no lo callo? Para escuchar qué estoy pensando. ¿Qué en realidad estoy pensando? Claro, porque el silencio es incómodo. Si yo te digo, quédate en silencio con los ojos cerrados, 30 segundos, tú vas a sentir que eso es eterno. Claro, porque estamos siendo discipulados por la rapidez y la rapidez y la rapidez. Pero los discípulos de Jesús toman un espacio para separarse y estar en quietud, estar en silencio. A veces Dios no nos habla porque, no es porque Dios no nos hable, es que nosotros no escuchamos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho ruido, el afán, los problemas, un montón de cosas. Claro que hay ruido a nuestro alrededor y tenemos que tener la disciplina de apartarnos un momento y hacer silencio y respirar y orar de lo que leímos. Luego, yo leo la Biblia y luego oro en base a lo que leo. O sea, leí si Jesús le dijo a la gente, vengan a mí los que están cansados. Y yo digo, oye, ¿en qué parte estoy cansado? ¿A dónde le voy a entregar? ¿Qué carga le tengo que entregar a Dios? Y esa forma de leer la Biblia transforma. No te tienes que leer la Biblia en un año, tienes que leer la Biblia todo el año. No importa si no te lees la Biblia, los 66 libros, no importa. Pero si lees una porción cada día y permites que ella entre en tu corazón, te va a transformar. Y los discípulos de Jesús quieren ser transformados por su maestro. El discípulo es un aprendiz, siempre está aprendiendo, pero también el discípulo es un seguidor. Es un seguidor. A Jesús mucha gente lo seguía. Y cuando me refiero a seguidor, me refiero a una palabra que parece hoy una mala palabra. Y es la palabra compromiso. Ahí está compromiso. Es la palabra compromiso. Sí, parece una mala palabra porque un discípulo es un aprendiz, pero también un seguidor que se compromete a seguir a su maestro. Un seguidor que se compromete a lo que el maestro ama. Y yo te voy a decir algo, ¿qué es lo que más ama Jesús? Lo que más ama Jesús es su iglesia. Es su iglesia. Y si Jesús ama la iglesia, entonces nosotros como sus seguidores deberíamos amarla y comprometernos con ella. Porque la iglesia es la única cosa que Jesús está edificando el día de hoy. Jesús no está edificando más nada. Jesús lo único que prometió edificar, Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús está edificando su iglesia y nos invita a nosotros a ser parte de ella, a ser parte de edificarla, a ser parte de involucrarnos en ella, de tener compromisos. La iglesia es la novia de Jesús. Supongamos que la gente dice, yo amo a Jesús, pero odio la iglesia. No amas a Jesús, es mentira. Es como si alguien me dijera, André, yo te invito a mi casa para mi cumpleaños, pero que no venga a Vale porque ella me cae mal. ¿Sabes qué? Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Porque si no quieres a mi esposa, tampoco me quieres a mí. Yo no voy a ir. O sea, igual y yo me sentí despreciado ante esa afirmación. Pero he escuchado esta afirmación de no, el cristianismo sin la iglesia se puede. No se puede, es imposible, es una ilusión. Cristianismo sin la iglesia, eso no existe. No se puede ser un cristiano sin estar involucrado en una iglesia local. No se puede. No se puede. No, yo soy cristiano en mi casa. Claro, en tu casa ¿quién te ofende? ¿Cómo vas a experimentar el perdón? Yo vivo solo, yo soy solo aquí. Yo leo la Biblia solo en mi cuarto. Sí, claro, para comunicarte con Dios no necesitas venir aquí a la iglesia. Pero para formarte con otros, para crecer espiritualmente, para tener que ejercer las verdades espirituales. Supongamos que tú en tu casa vives solo y tú lees, hay que perdonar. Y tú dices, ay, qué bonito. Sí hay que perdonar. Claro, si vives solo, ¿quién te ofende? Y vienes aquí y alguien te ofende y tienes que poner en práctica. La iglesia es necesaria porque es el lugar donde ponemos en práctica las verdades espirituales que aprendemos. Entonces tú dices, ay, qué bonito perdonar. Claro, todo el mundo dice que es lindo perdonar hasta que le toca perdonar. Perdonar es una idea hermosa hasta que te toca a ti hacerlo. Pero la iglesia es el lugar donde ponemos en práctica las cosas que aprendemos. Por eso este año, además de comprometerte con orar, además de comprometerte con leer la Biblia, es importante que te comprometas con plantarte en la iglesia, con hacer de la iglesia tu casa. La iglesia no es un lugar al que asistimos, es un lugar al cual pertenecemos.
Y te comprometes con la iglesia. Y te comprometes, como decimos aquí, con las 3T, con tu tiempo, con tu talento y con tus tesoros también. Cuando la iglesia esté como prioridad. Porque mira, si lo único que Jesús está edificando es su iglesia, si tú te involucras en la iglesia, entonces Jesús te edifica a ti. Hay un predicador que le escuché una frase, él dijo: Dios, no me bendigas, permíteme ser parte de lo que tú estás bendiciendo. Esa frase me llegó y es como, ok, ¿qué está bendiciendo Dios? ¿Y a dónde me tengo que meter? Porque si Dios está bendiciendo eso, yo quiero estar ahí metido para que esas bendiciones me alcancen a mí. Pero sabes, la iglesia no existe iglesia perfecta. De hecho, si encuentras una perfecta, no vayas porque la dañas. No existe una iglesia perfecta. La iglesia es un lugar de gente imperfecta. La iglesia es una familia disfuncional que Dios hace funcionar. Todos tenemos pasados diferentes, pensamos diferentes, ideales diferentes, posturas políticas diferentes, y con todo eso Dios la hace funcionar. Y nada en este mundo ha podido contra la iglesia. Nunca. Yo estoy leyendo un libro que está así como de gordo. Se llama La historia del cristianismo. Y estoy estudiando cómo vivían los cristianos en el siglo I, en el siglo II. Y era terrible porque era delito ser cristiano en el siglo I. O sea, yo decía, soy cristiano, para la cárcel, para los leones. Y yo decía, qué difícil. O sea, ahí uno se replantea las cosas, ¿no? Y me dice, ¿sí sería un discípulo yo? Si por decir, sí, yo amo a Jesús, listo para los leones. Y yo no. Imagínate. Pero estos tipos estaban tan comprometidos con el mensaje. Estos le decían, no se reúnan más. Y se reunían se llamaban las catacumbas. Y se reunían abajo de la tierra, plantaban huecos abajo. Y ahí se reunían para que no los descubrieran. Tenían un compromiso por la iglesia. Claro, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia somos personas. La iglesia no es esto no es la iglesia. De hecho, Dios, esto es un templo, esto es un lugar, un auditorio, lo que sea. Dios no siempre está en el templo, pero siempre está en la iglesia. O sea, Dios, como Dios está en nosotros, entonces donde nosotros estamos, somos la iglesia. No eres la iglesia, tú no eres la iglesia, no, somos la iglesia. Tú solo no eres la iglesia, nosotros somos la iglesia, juntos, la iglesia, juntos. Pero es importante que este año decidas dar un paso más y te comprometes con la iglesia. ¿Cómo se ve eso para ti? Tú lo decides. Pero Dios te está invitando a colaborar con la iglesia. Con la iglesia con I mayúscula, o sea, no con ágape, sino con la iglesia en general. Dios está llamando a eso. Un discípulo tiene compromiso, pero también un discípulo es un aprendiz, un seguidor que tiene compromiso. Y por último es que un discípulo hace una cosa, es que un discípulo hace discípulos. Un discípulo hace discípulos. Escúchame, como no existe un discípulo sin disciplina, es bien raro un discípulo que no haga discípulos. Si tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de cómo la iglesia nace, no te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de que solo eran 120 personas que se dedicaban a hacer discípulos, y esos discípulos hacían 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 discípulos. Y así creció la iglesia, llena de discípulos, de personas que decidían ser moldeadas por Jesús. Porque el evangelio no es solo para recibirlo, sino para proclamarlo también. Y tú tienes la tarea, y yo también. Todos tenemos la tarea de hacer discípulos. Todos tenemos la tarea de hacer discípulos. Esto no es solo para unos pocos escogidos, se los dije el domingo pasado. Esto es para todos. Mateo 28:20 dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada. Por lo tanto, ustedes vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todo lo que yo he mandado. Eso no es para algunos superdotados, es para todos. Dile que está a tu lado, es para ti. Es para ti. Todos tenemos que hacer discípulos. Ahora la pregunta es, oye André, ¿y cómo hago discípulos? ¿Cómo empiezo a hacer discípulos? Ok, empecemos con lo básico, porque el otro año me voy a dedicar a enseñar esto. Pero empecemos con lo básico. Es imposible, porque hacer discípulos se trata de enseñarle a alguien las verdades básicas de la fe. Y tú dices, no, pero si no me las sé. Ok, entonces lo traes aquí. El primer paso para ser discípulos es que tú te conviertas en un discípulo en tu trabajo.
Porque a lo mejor, escúchame, a lo mejor no todos van a venir a la iglesia, pero la iglesia sí puede ir a todos lados. Porque como somos la iglesia, entonces tú en tu trabajo eres una iglesia también. Entonces ahí le compartes. En lo que tú hagas, compartes. Por eso el otro año vamos a tener la iniciativa que se llama Domingo más Uno. Y va a ser el último domingo del mes donde tú te comprometes a traer a una persona. Vamos a durar los 3 primeros domingos del mes. Les vamos a dar unas tarjetitas. Y tú vas a poner los nombres de los amigos que quieres que se acerquen a Dios. Y vamos a orar por ellos 3 semanas. Y el último lo traes. Pero no lo invitas, lo traes. No es como, hey, te invito. No, no, te busco, te llevo, te invito a almorzar. Todo eso. Luego más adelante me gustaría tener el presupuesto así, invítelos, que yo les invito al almuerzo. Hoy no les puedo decir eso. Hoy les digo, invítemelo a mí también. Mentira. Pero comprométanse a compartir este mensaje de esperanza con otras personas. Y no solo se trata, como dije el domingo pasado, de ser consumidores espirituales, de decir, hoy la prédica me gustó, hoy no me gustó, eso no era para mí. No. Es decir, yo soy un discípulo. Y como soy discípulo, como consecuencia, ¿qué tengo que hacer? Discípulos. Como consecuencia tengo que hablarle a otros acerca de la esperanza que yo tengo. Yo preguntaba el domingo pasado, tu fe te ha hecho bien a ti, ¿verdad? Claro, entonces compártesela a otros. Haz discípulos. Hay una frase del pastor al que yo fui a estudiar el instituto bíblico. Él decía, si quieres ver a Jesús, ve a la iglesia. Pero si quieres que el mundo vea a Jesús, entonces planta una iglesia. Y esa fue una de las cosas que él me decía. Él es gringo, él me decía, Andrés, hay que plantar iglesias. Hay que plantar iglesias, que hayan iglesias como Oxxos. Es que en México hay un Oxxo cada esquina. Decía, mi sueño es ver iglesias como Oxxos, decía. Planten iglesias, decía. Porque cuando plantamos iglesias, es una parte del cielo en la tierra. Es como una embajada del cielo aquí, en la tierra. Entonces tú tienes amigos que tú conoces, a los cuales yo nunca los voy a influenciar afuera de aquí. Pero si tú quieres que escuchen también el mensaje de esperanza, tú dices, como yo soy discípulo, entonces hago discípulos. Pero recuerda, yo siempre dije que esto no es para todos. Esto es para los que digan, envíame a mí. Pero hay una promesa para los que dicen, envíame a mí. Juan 15. Juan 15. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos, ¿qué? Eso le da mucha gloria a mi Padre. O sea, esta promesa está para los discípulos. Esta promesa no está para los que no van. Si tú dices, mira, yo voy, yo quiero hacer discípulos, lo que Dios te dice es, puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Porque Dios paga y paga bien. Y no me refiero a dinero. ¿Cuál es la paga? Que puedes pedir lo que quieras y te será concedido. Y claro, dice, los que producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. O sea que hay gente que no produce fruto y entonces esos no son discípulos. Solo los que producen fruto son discípulos. ¿Y cómo produces fruto? Teniendo disciplinas espirituales, orando, leyendo la Biblia, comprometiéndote con la iglesia, comprometiéndote a ser discípulos. Solo así das fruto. Y a los que dan fruto les pueden pedir lo que quieran a Dios y Dios se lo da. Jesús está diciendo, hay muchos discípulos, pero los míos dan fruto. Los míos son los que dan fruto. Los míos yo los hago y los hago con fruto. Es como cuando una universidad no deja graduarse a alguien por debajo de un puntaje porque va a decir, ¿qué van a decir de la universidad? Porque hablan la gente de sus egresados. Es lo que Jesús está diciendo. Es que los míos se miden cuando dan fruto. Si no dan fruto, no son míos. Pero los que dan fruto, le podemos pedir a Dios lo que queramos y Él nos lo da. ¿Tú quieres ese acceso? Entonces di, yo voy. Yo hago discípulos. Yo soy un discípulo. Yo me convierto en un discípulo. Y cuando te conviertes en un discípulo, esta promesa es para ti. Si permaneces en Él y las palabras, ¿cómo sus palabras van a permanecer en nosotros si no leemos la Biblia? La idea es que sus palabras permanezcan dentro de nosotros y nosotros permanecemos en Él, como en la oración, y sus palabras en nosotros a través de la lectura bíblica. Entonces podemos pedir lo que queramos y Dios nos lo da. 2024, Dios te lo puede dar, pero solo se lo va a dar a los discípulos, a los que digan yo voy, porque a esos tienen una garantía. Claro, es que Dios es inteligente. Dios sabe, tiene que haber un beneficio por seguirme. El beneficio es que tienen acceso a mí cuando quieran, cuando queramos. A mí me da risa cuando yo leo la historia de Moisés, porque Moisés, si ustedes han escuchado esto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios iba a destruir un pueblo y Moisés le dice, Dios, si encuentras 100 justos, no lo destruyes.
Y Dios dijo, ok, pues si encuentro 100 no lo destruyo. Y luego Moisés le dice, Dios, ¿y si encuentro 50? Dale, pues si encuentro 50 lo destruyo. Claro, Moisés sabía, Dios, ¿y si encuentras 30? Por 30. Dios, ¿y si encuentras 20? Por 20. Y si encuentras 1, ok, no lo destruyo. Pero esta negociación de Moisés con Dios parece un poquito irreverente, ¿no? Es como, ay, yo soy Dios, ¿me entiendes? Tú eres un ser humano. Pero solo los discípulos tienen esta comunicación con Dios. Hay uno de los padres de la iglesia, pero esta era mujer, se llama Teresa de Ávila. Ella dice que un día iba en su caballo y se tropezó en un charco. Y dice que miró al cielo y le dijo a Dios, si así tratas a tus amigos, por eso es que no tienes tantos. Ahora, parece irreverente, pero a mí me causa tanta ternura hablarle así a Dios. O sea, pero solo le hablan así a aquellos que son discípulos. Y esto no es un llamado para todos, yo siempre lo dije desde el domingo pasado. Esto no es para todos, esto es para aquellos que le digan a Dios, yo voy, envíame a mí. Es lo que Dios está preguntando en el 2024. ¿Quién irá por mí? ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién hablará por mí? ¿Quién hablará? La respuesta puede ser no, yo no hablo. Porque sabes, hay muchos discípulos, hay muchas personas en la Biblia que solo las conocemos porque le dijeron que no a Jesús. Había uno que le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, bueno, ven y sígueme. Y él le dijo, bueno, deja que recoja la herencia de mis papás. Y Jesús le dijo, mira, deja que los muertos se entierren a los muertos. Ahora, tú lees esa palabra y tú dices, está Jesús como insensible, ¿no? Lo que el hombre le estaba diciendo es, mira, espero que se mueran mis papás. Recojo la herencia y cuando tenga la herencia, te sigo. Jesús le dice, no, papá, así no es. Así no es. Había otro que le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y le dijo, ok, pero vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y dice la Biblia que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eso no quiere decir que si tienes muchas posesiones no puedes seguir a Jesús. La cosa es que tú tengas posesiones y otra cosa es que las posesiones te tengan a ti. Una cosa es que tú tengas dinero y otra es que el dinero te tenga a ti. Porque el Dios de este hombre era el dinero y dijo, no, yo tengo mucho dinero y yo mejor no lo sigo. Ok, ¿tú quieres ser conocido como los que no siguieron o como los que siguieron? Porque los que sí lo siguieron cambiaron la historia. Y a lo mejor tú no vas a cambiar la historia del mundo, pero sí puedes cambiar la historia de tu familia. Sí puedes cambiar la historia de tu entorno. Sí puedes cambiar la historia de tu gente cercana. Solo si le dices a Dios, envíame a mí. Entonces, ¿cómo vas a responder? No sé. Pero yo te doy un consejo, con el corazón en la mano. Responde que sí. Porque nunca he visto a alguien que diga así, mal. Es por eso que el salmista dijo, nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Dios está con los que dicen que sí. Y esta mañana mi invitación, como te digo, tú puedes decir que no y seguir viniendo y te vamos a amar y a recibir y a servir, como a todos. Pero esta palabra es solo para aquellos que se quieren convertir en un discípulo. Para aquellos que quieren decir, yo quiero aprender de Jesús, yo quiero ser guiado por Él, yo quiero comprometerme con la iglesia y luego voy a ir a ser discípulos. Yo me quiero convertir en uno de los que siguen a Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies también.